Cuentan que un día un peregrino se encontró con la peste y le preguntó a dónde iba. Voy a Bagdad, le contestó ésta, a matar 5.000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste, que regresaba de su viaje, la interpeló indignado. Me dijiste que solo ibas a matar a 5.000 personas y sin embargo mataste a 50.000. No, respondió la peste, yo solo maté a 5.000. El resto se murió de miedo. El miedo es peligroso. Mucho cuidado. ¿Cómo podemos vencerlo? Primero distingamos dos tipos de miedo. Hay un miedo que pudiéramos llamar útil. Es aquel que nos ayuda a reaccionar ante una amenaza real. Es decir, ante un peligro, ante una situación difícil, busco una salida, busco una solución. Ese miedo es útil. Un ejemplo de este puede ser: veo que un animal viene a atacarme, no me quedo ahí parado, sino que busco un refugio. Ese miedo que nos lleva a buscar soluciones es un miedo útil. Pero hay otro miedo que pudiéramos llamar inútil. Es aquel que nos bloquea, nos impide tomar acciones, nos limita buscar una solución. Y este es peligroso. Pongamos un ejemplo de nuestros tiempos, la famosa pandemia del coronavirus. Hay personas que ante tantas noticias o ven los muertos, los contagiados, pues se llenan de miedo, pero simplemente se bloquean, comienzan a llorar, comienzan a hacer berrinches, etc. Ese miedo es inútil. Si vamos a tener miedo, que sea del útil, que nos lleve a buscar soluciones, a seguir las indicaciones que se nos dan, a estar en casa, a limpiarnos las manos, etc. Pudiéramos resumirlo de esta manera: sí al miedo útil, no al pánico inútil. Este día el Evangelio, Juan 20 del 1 al 9, nos presenta el ejemplo de una mujer valiente, María Magdalena. A pesar de tener miedo, fue al sepulcro. Y fíjate este detalle: fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Es decir, no esperó que todo estuviera claro, no esperó que todo estuviera seguro, sino que se enfrenta a ese miedo. Aquí tenemos una importante reflexión. El miedo se vence enfrentándolo. Pienso, por ejemplo, en Moisés. Cuando el Señor le pide que vaya al faraón para rescatar al pueblo de Israel, Moisés tuvo miedo porque se iba a enfrentar a la máxima autoridad. Es más, le dice al Señor: ¿cómo voy a hablarle yo al faraón? Y le dice el Señor: no tengas miedo, yo estaré contigo. Lo mismo le debió haber sucedido a David cuando se va a enfrentar a Goliat. No es que fuera ingenuo, no es que no supiera a quién se iba a enfrentar. Sabía que era un gigante, sabía que era alguien fuerte, poderoso. Y sin embargo, él sabía que Dios estaba con él. Y esa confianza, esa fe es lo que hace enfrentarse a ese miedo. También Jesús tuvo miedo, pudiéramos decirlo, en el Getsemaní, cuando le dice a su padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se abandona en las manos de su padre. Es decir, el miedo entonces se vence enfrentándolo. Y lo segundo es, cuando me enfrento al miedo, sé, como Moisés, como David, como el Señor Jesús, que vamos en las manos de Dios. Nos abandonamos a la voluntad del Padre. Y tercero, la clave para vencer nuestros miedos es alimentar nuestra fe. Es decir, si nuestra fe está sólida, está bien alimentada, vamos a vencer al miedo. ¿Cómo alimento mi fe? Con la oración, con la palabra, recordando esas promesas del Señor de que nunca nos abandona. Eso fue seguramente lo que movió a María Magdalena a ir al sepulcro.
la fe, la confianza en el Señor. Sabía que ese sepulcro no podía encerrar a su Señor. Sabía que la muerte no tenía la última palabra. Y esa confianza, ese alimentar la fe es lo que hace que María vaya temprano al sepulcro. Este día meditamos la resurrección de Cristo. No le temas a la muerte, no le temas a la enfermedad, porque Cristo ha vencido la muerte. No le temas al dolor, porque Cristo nos ha enseñado estos días pasados que incluso el dolor tiene un sentido, tiene un valor cuando lo sabemos llevar. Y otro detalle importante que me gusta de este evangelio es que cuando María Magdalena llega al sepulcro, luego ve que ya no está el cuerpo del Señor y sale corriendo a buscar a Pedro y a los demás discípulos. Es decir, la valentía de María Magdalena hace que después estos discípulos ya no tengan miedo de salir y van corriendo al sepulcro. Tu valentía ayudará a que otros dejen también el miedo. Este día pidámosle al Señor que nos ayude a vencer nuestros miedos, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a distintas cosas que quizá tenemos presente en nuestra vida. Y sobre todo, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Felices Pascuas de Resurrección.